El Pablo Gamboa. ¿Qué cosa? El juguete del Pablo Gamboa. Ah, le debía poner aquí. Es que estoy en el Ese. departamento de al lado, no estoy en mi casa. Ah, no, estás en... Estoy donde arriendo normalmente. Ya. Entonces, ahí me instalé para que haya silencio y no me moleste el, el dueño de la otra casa. Pero es calladito. Sí, aquí está más Está la calladito. Sara también. Ya llegó la Sara Royman. Mm. Ya ¿Y vamos. y dónde están viendo? Eso, en cambio, yo no veo. Ahí arriba tengo que poner los cuadraditos, ¿no es cierto? En Participantes. la cámara, todos. Ah, ya. La reina. Hola. Y vamos a esperar unos 3 minutitos para empezar. Puntualito. Puntualito. ¡Ay! Ay, ¿qué hice? Explorando el Zoom, Paula. Explorando, aprendiendo cómo se usa estos aparatos. Vino mi sobrino a hacerme un coach. Tía, no harás cosas que no hay que hacer en el Zoom. Estar ahí al ladito tuyo, ¿no? Como quien te resuelve el problema en el caso que pasan cosas, ¿no? Por cuanto ya nos estemos especializando en eso, siempre. Claro, toma un pequeño tiempo ir entendiendo. Es divertido ver las casas de las personas. Aquí en esto es como que uno está visitando al otro y dice, ah, ve, cómo ha tenido la casa, la ventana, la vista. Pues ahora, el espacio visual virtual. Yo digo, esta es mi virtualidad y la realidad es otra. Ok, estamos en vivo en YouTube. Entonces, ya voy a... Perfecto. Entonces O yo sea, es creo otra. que al tiempo podemos quizás... Nos esperamos 2 minutitos. Demasiada puntualidad. Siento que es demasiado. Las 4:30 es demasiada puntualidad. Yara, ¿y tú vas a ir pasando los slides cuando yo te digo o cómo es la cosa? ¿Sí? De Ya. hecho, ya voy a partir para poner la imagen inicial de la presentación. Otra vez me pasó que está solamente tu... Debes quitar el full screen, ¿no? Ya. Ok. Ujú. Perfecto. Ok. 3. Hoy experimentamos el YouTube Live. Y esta nueva modalidad, ¿los alumnos asisten siempre puntuales a las clases? Mira cómo son puntuales. Sí. ¿Cuántos alumnos hay? Hola, Pilar. Hola. Ahora las carreras son Hola. más de 100. Hola, Pili. Hola, Jaime. Ajá. Yo estoy en un momento de mi visión que no sé cuándo es mejor, sin lentes o con lentes. Es como que en estos días además ha sido tanto el uso del computador que ya no enfoco bien ni con lentes Ni ni con sin gafas lentes. ni sin gafas. ¡Qué tenaz! Sí. Entonces, bueno, bienvenidos a todos a esta aula abierta de la clase de curaduría de la carrera de Artes Visuales de la PUSEM. Tenemos este formato en la carrera de aulas virtuales en donde invitamos a artistas, gestores, curadores, actores culturales a intervenir en nuestras clases con su experiencia y esto enriquece profundamente el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces nos pareció como importante que estas aulas fueran para también la sociedad en general, fuera un enlace que nosotros queremos tener como carrera con la sociedad en general,
Así nace el programa de aulas abiertas de la carrera de artes visuales. Hoy día tenemos a Paula, que nos va a hablar de Paula Barragán, artista visual quiteña, que ahora les voy a presentar, que concretamente hablará de una obra que realizó en el año 2018 para una empresa privada de seguros llamada Equivida, para la cual pensó una gran estructura móvil en 3 dimensiones para que sea colocada en el lobby de del nuevo edificio de esta empresa. Yo estuve como muy cercana a este proyecto, entonces será también la oportunidad al final de la presentación de Paula para conversar. La dinámica que vamos a manejar es por levantada de mano, digamos así, digital. Entonces hay una modalidad en el Zoom, en donde está la lista de participantes, para poder levantar la mano. Yo voy chequeando estas personas y voy dando las palabras para que podamos conversar con Paula. La presentación durará aproximadamente 1 hora y el tiempo para las preguntas, a segunda de cuántas sean, será de máximo media hora. Esto para terminar la presentación en general a las 6 de la tarde. Entonces les presento a Paula Barragán Miller, artista visual y diseñadora gráfica. Hizo un preuniversitario en el Atelier Sèvres en París en el 81-82. Obtuvo ahí su Bachelor of Fine Arts, después obtuvo un Bachelor of Fine Arts en Comunicación Visual en el Pratt Institute de Nueva York en el 86. Como diseñadora gráfica, desde el 1986 mantiene su propio taller en Quito, donde diseña logotipos, afiches, ilustraciones, libros de arte, portadas y alfombras. Pero su obra más importante la desarrolla en las artes plásticas, la pintura, el grabado y el dibujo. Ha expuesto a nivel nacional e internacional en 18 muestras individuales y más de 60 muestras colectivas. Se destaca con exposiciones individuales en Multiple Impression en Nueva York, en el 99, 2002 y 2005, y otras galerías de Nueva York, Chicago, Seattle, en Estados Unidos, en galerías de Quito, Cuenca y Guayaquil, en el Ecuador, entre el 2000 y el 2018, así como en Lima, Perú y en España. Es artista permanente de Davidson Galleries en Seattle y Gallery 71 en la ciudad de Nueva York. Está activa también en el mundo editorial, ilustró 5 libros publicados por Lee & Low en August House Publisher en Estados Unidos y ha obtenido 5 primeros premios en grabado, diseño e ilustración. Ha sido seleccionada para intercambio y residencia en Galeries Kunst und Form y Am Prater en Berlín y para la residencia artística Alfara Studio en Salamanca en 2017. Fue seleccionada como artista oficial para la 19ª Anual Latin Grammy Award del 2018. Su obra se caracteriza por un poderoso dibujo, a veces de carácter más abstracto y otra más bien figurativo, pero que traduce siempre una necesidad constante de visibilizar los significados que se esconden tras las imágenes, gestos y trazos, así como el gozo mismo de la creación plástica. Entonces, Paula, te doy la palabra y voy a poner tu presentación, ¿verdad? O esperamos, sí, directamente, ¿verdad? Yo creo que... ¿Están viendo la presentación? Sí. Ok. Ya. Buenos días con todos. Como saben, Yada me ha invitado hoy día a que les cuente un poco sobre la producción de esta escultura móvil que fue hecha hace más o menos 2 años. Espero acordarme todavía de todas las cosas. Y bueno, puse este slide primero porque es chistoso ahora que estamos en esta situación de que todo tenemos que hacerlo por medio del computador. Pensé que era curioso saber en dónde estamos ubicados y quería contarles que esta es la vista desde donde estoy yo y donde trabajo en mi taller, que es la iglesia y el Valle de Guápulo, ¿no? Entonces, estoy hablándoles más o menos desde ahí. Y entonces, en el siguiente slide, ahí tienes que pasar al siguiente. Les voy a contar, como les digo, sobre Lluvia Vegetal, que fue una
escultura móvil que se hizo porque Yada nos convocó a un grupo de artistas a un concurso que se trataba de presentar un proyecto para el nuevo edificio de la compañía de seguros Equivida. Este edificio fue construido por el arquitecto Alfredo Rivadeneira y era un edificio, como le llaman ahora, inteligente, ¿no? Entonces, todo funcional, todo muy lindo. Y entonces, bueno, lo primero que hicimos fue ir a visitar el espacio para entender más o menos de qué se trataba lo que debíamos proponer. Entonces, en el siguiente slide, ahí le pasas, podemos ver, ahí es cuando fui ese primer día, el edificio estaba todavía en construcción y podíamos observar ya desde ahí el espacio donde iría no todavía, iría esta escultura. Entonces vemos del techo del segundo piso y este hueco en el piso, que es el hueco que abre hacia el lobby, y en ese hueco iba a haber una baranda de vidrio, lo cual creaba un balcón para observar esta pieza que iría centrada en este espacio, entre el segundo piso y el primer piso, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí uno podía entender más o menos cómo era la situación, las ventanas, la luz, desde dónde nomás se vería esta escultura, de arriba, de abajo y de todos los lados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, después de haber visitado eso, fui al taller y empecé a pensar qué era lo que yo podía presentar. Yo nunca había trabajado una pieza tridimensional, más bien siempre he sido bidimensional, soy diseñadora gráfica. Y entonces me costó al comienzo imaginarme qué podía hacer yo en 3 dimensiones que funcionara en ese espacio. Pero creo que la solución fue como no salirme mucho de lo que yo ya venía haciendo mucho tiempo, ¿no? Y entonces recurrí al mismo trabajo de siempre, más o menos, y empecé como a relacionar con lo que había hecho, qué es lo que podía hacer, ¿no? Entonces ahí vemos en la mesa una colección de frutos, de semillas, de pepas, que yo empecé a hacer en el año 2000, cuando me invitaron igualmente a una exposición sobre los 200 años de la Avenida de Humboldt. Cuento eso porque, bueno, creo que en unas de esas lecturas sobre Humboldt, él contaba que cuando llegó a Guayaquil, la primera noche le hospedaron en un hostal y en su cuarto pequeñito, donde le hospedaron, que era un cuarto, creo que seguramente de 2 por 3 metros o algo así, él ya encontró 300 insectos que empezó a clasificar. Entonces, en esa sola noche, él ya estaba alucinado con todo lo que iba encontrando en su camino. Y así, bueno, entonces, como ustedes saben, Humboldt coleccionó de todo, o sea, él realmente científicamente todas estas plectos y todo lo natural que él veía en el camino. Y entonces yo decidí hacer lo mismo un poco, seguirle paralelamente a Humboldt, y en todos los viajes que hacía y en todos los sitios que iba, empecé a recolectar todas estas formas orgánicas que iba encontrando. Pasa a la siguiente. Entonces, bueno, ahí vemos en la mesa ya un poco más ordenado, ahí vemos una de las semillas, y así cada semilla, la siguiente, yo también tengo que estar ahí. Entonces vamos observando todas estas semillas y sus formas fantásticas que a mí me inspiraron para luego crear esta serie grande de místoctes. Ahí estoy yo en la mesa haciendo estas planchas de colagrafía que son las planchas para la serie, que es la siguiente foto. Entonces, ahí vemos una parte de esa serie. Y bueno, ahora, después de 20 años que sucedió me doy cuenta que fue un proyecto que realmente marcó todo mi trabajo, que sigue creciendo hasta ahora, la colección de las semillas y la colección de
los toctes, que son las que yo creé a partir de mi colección de semillas. Entonces, bueno, entonces la idea, ahí vemos una plancha de colografía al lado derecho y al lado izquierdo su impresión. En la siguiente foto vemos como un poco más de ejemplos de estas formas que fueron saliendo y desarrollándose a partir de todo este estudio de las cosas de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí tenemos una silografía y así mucho de mi trabajo se fue relacionando con todas estas cosas sobre la naturaleza que me interesaron hasta el día de hoy. Esta es una pieza que es parte de La Jungla de Papel, que es también esta serie muy grande de impresiones de archivo. Y bueno, y entonces fue con todo esto que dije, bueno, yo creo que lo que quisiera hacer, pasa a la siguiente, creo que toca la... Yo me estoy olvidando de pasar aquí en lo mío, ya. Entonces, pensé que mi idea sería recrear un bosque protector, haciendo como un paralelo y una relación con lo que hacía la aseguradora Equivida, ¿no es cierto? Que era proteger la vida y entonces yo dije, el bosque es lo que hace como el ciclo de vida, las hojas caen, la lluvia, una tenue lluvia que caiga y que tenga un cierto movimiento y que está en constante transformación, ¿no? Y entonces al hacer un móvil, daba esa idea, ¿no? De que estaba en constante vida, unas piezas se ponen adelante de otras, todo el tiempo va cambiando, ¿no? Entonces ahí más o menos vamos viendo las distintas bocetos que yo había trabajado en el computador a mano y que me iban dando ya poco a poco ideas de lo que iba a presentar. Entonces, bueno, decidí que las formas eran lo que, bueno, a mí más me gustaba en un comienzo. Es chistoso porque como al ser una persona de 2 dimensiones, me encantaba la idea esta de dibujar todas estas cosas, este móvil en 2 dimensiones, pero era chistoso porque finalmente esto iba a ir en 3 dimensiones y yo no estaba como tan segura de cómo iba a funcionar. Pero en el dibujo se veía muy bien, así que entonces en la siguiente foto podemos ver como ya fui escogiendo algunas, decidí que debían ir más o menos de 15 a 20, finalmente se escogieron 17 piezas a la siguiente, entonces ya así poco a poco se iba escogiendo cuáles iban a ir, ¿no? Y finalmente, después de ese slide, vemos ya, no, ese es el primer dibujo del móvil donde vemos una personita al lado izquierdo. Y ahí ya vemos en la siguiente el boceto que se presentó en el proyecto, ¿no? Donde el móvil está pasando desde el techo, que es la parte de arriba, por el balcón, que es esa franja gris que vemos que tiene una altura, creo que igual era como de un metro o algo así, y la persona de abajo. Entonces siempre en el siguiente slide podemos ver la persona parada en el segundo piso. La idea era que, claro, esta persona parada en la baranda no pudiera tocar la obra porque era peligroso, ¿no es cierto? Que alguien esté jugando con esas piezas que están suspendidas en unos cables desde el techo. Entonces había que pensar en todas estas cosas, igualmente que la persona que estaba parada abajo no pudiera tocar las piezas si levantaba el brazo o si pegaba un salto. Entonces, todas esas cosas empecé a calcular y entonces ahí vemos una foto con el montaje del boceto para tener una idea y estas son las cosas que yo envié, ¿no es cierto?, como proyecto para ver si es que me aceptaban el proyecto. Pues finalmente creo que sí, fui escogida, ¿no? Y entonces ya empecé a trabajar en las formas. Aquí vemos las 17 formas escogidas y cada una también tenía que tener un cierto tamaño, había que pensar que habían unas pequeñas, unas grandes, que una iría delante de otra y que todas debían girar, ¿no? Porque el espacio es muy abierto ahí en Equivida
lo que hace que haya corrientes de aire y que las piezas tenían un leve giro, ¿no? Y entonces no debía topar la una con la otra porque jamás debían chocarse, ¿no? Entonces tenían que tener distintas alturas, distintos tamaños y todo esto teníamos que ir estudiando. Entonces ahí lo primero que hice cuando ya supe que tenía que construir este móvil fue ir a ver a mi padre. Mi padre, como tal vez algunos de ustedes sepan, es escultor y es arquitecto. Y entonces yo dije, fantástico, mi papá me va a explicar cómo tengo que hacer esta cosa, ya que yo no he hecho este trabajo tridimensional. Y entonces llegué a donde mi papá y le dije, papá, me gané en un concurso este proyecto, voy a construir un móvil de 17 piezas que va colgado de un techo. Y entonces fue chistoso porque mi papá se quedó silencioso, me regresó a ver y me dijo, ¿qué dijiste? ¿17 piezas? ¿Un móvil? Y solo me dijo, ¿por qué te metiste en camisa de 11 varas? Y entonces yo simplemente me reí, pensé que ¿por qué me decía eso? Y simplemente dijo, lo primero que debes ir a hacer es una maqueta para que vayas comprendiendo en lo que te has metido. Entonces, ahí vemos las piezas y en la siguiente foto la primera maqueta que es a escala, ¿no? Que más o menos medía 70 por 70 por 70, digamos, centímetros, ¿no? Entonces ahí en pequeña fue como que tuve que ir comprendiendo qué era lo que iba a pasar y cómo debía ocupar los dos pisos el móvil, ¿no? Entonces ahí ya le pinté un poco con los colores, había un poco como que me gustaba también sin colores, pero entonces todas estas cosas se iban descubriendo en las maquetas, ¿no es cierto? En las varias maquetas que se hizo, porque la verdad es que cada día cambiaba la altura de una pieza, el tamaño, la forma misma no funcionaba, qué sé yo, ¿no? Entonces así, en la siguiente foto, ahí claro, le vemos a la Yada haciendo la gran crítica de la maqueta. Y bueno, y así muchas personas que participaron en este proyecto, que creo que están por ahí presentes hoy día también en la charla, está Víctor también ahí, y la ayuda de todos ellos para irnos dando cuenta de qué tenía que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, después de haber hecho toda esa observación, finalmente también llegamos a la parte donde, un ratito, donde fuimos a ver el techo del sitio y a conversar con la gente que estaba construyendo el edificio. Ellos son una compañía constructora que se llama Contract y ellos tenían unas reglas muy, muy estrictas, yo diría que un poquito exageradas, pero es que ese techo que vemos ahí iba a ser así visto. Esos tubos rojos son los tubos que sacan el agua cuando hay un incendio y los cables de luz iban a ser vistos. Y bueno, una de las exigencias de ellos fue que debíamos montar el móvil desde el techo sin tocarlo en absoluto. No podíamos perforar esas vigas, no podíamos soldar nada a ellas, no podíamos casi que tocarlas, ¿no? Entonces, eso fue una gran sorpresa, porque cuando al comienzo yo presenté el móvil, simplemente yo me enteré que el móvil, la escultura debía ir desde el techo hacia el piso. Entonces yo siempre pensé, ok, voy a hacer unos huecos en esas vigas y de ahí van a colgar mis piezas. Pues era absolutamente prohibido. Y entonces hubo que pensar en cómo idearse una manera de colgar estas piezas. Ahí vemos el abrazo, que fue el primer dibujo, digamos, del boceto, de un abrazo que se agarraba de la viga sin perforarla, se abrazaba y de ahí caía el cable, que creo que en la siguiente foto ya se ve un poco cómo
bueno, la pieza estaría en la parte de abajo, en el cable de abajo. Para todo esto también tengo que contarles que obviamente necesitaba ayuda porque era todo un trabajo físico, de ingeniería especial, que yo no tenía tanta idea, digamos, yo me podía como inventar cosas, imaginar, pero entonces como necesité ayuda, acudí a una metal mecánica que se llama Promesif, donde este amigo, el ingeniero Luis Nájera, muy comedidamente, le gustó mucho la idea y me dijo, claro, yo le ayudo, ningún problema, esto no es difícil y podemos trabajar. Y entonces fue divertido como él empezó a darme todas estas ideas de cómo debían ir colgadas las piezas y yo pienso que en un momento él quería lucirse tanto como yo. Entonces, entonces era chistoso porque creo que yo pensaba la escultura es lo que tiene que verse, las piezas son las importantes, el movimiento, los colores y queremos que lo que se visualice sea eso. Además de que porque el espacio ya tenía muchísima contaminación visual, ¿no? O sea, es un espacio tan abierto donde se ven mesas, sillas, iluminación, ventanas, la vista a través de las ventanas, el techo descubierto, alambres, cables, bueno, realmente una infinidad de cosas que están a la vista de todo el mundo. Y entonces yo lo que pensaba era cómo mi pieza tenía que competir con todo eso y tenía que realmente resaltar la obra, ¿no? Entonces, después de que el ingeniero me presentaba como algunas opciones, yo cada vez le terminaba diciendo, sí, ingeniero, qué bonita su idea, pero en realidad yo quiero que no se vea. Su idea sería lo mejor que sea absolutamente transparente, que no nos demos cuenta que esté ahí, que sea silenciosa, ¿no? Ahí también, obviamente, Víctor Hoyos estuvo muy presente y entonces entre varios le convencimos al ingeniero que vaya haciendo lo más silencioso posible y que no se vea su trabajo. Entonces ahí vemos un poco el resultado de uno de los lados del cablecito por donde, que sería el que colgaba, ¿no? Ese es uno de los brazos que ya está colocado en el techo, que también iba pintado del mismo color que el techo. Bueno, esa foto puse ahí porque es Alex, que fue la persona que registró absolutamente todo el proceso de más o menos, yo diría que fueron como unos 6 meses de trabajo constante, ¿no? De problemas, de decisiones, de experimentos, de ir solucionando cada cosa que iba apareciendo. Entonces Alex fue registrando todo esto que hace que hoy día yo pueda también como acordarme qué es lo que pasó en el camino, ¿no? Entonces, ahí, luego de esto, ya empecé a hacer como una variedad y una cantidad inmensa de planos, ¿no? De planos donde se veían, por ejemplo, ahí dice lado B, ¿no? Entonces, cómo se veían las piezas de un lado, cómo se veían del lado este, del norte, del sur, del piso de arriba, del piso de abajo, desde todos los ángulos posibles, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esa es una vista desde encima y esos círculos están enseñándonos el eje, o sea, el espacio que ocuparía cada pieza al girar, ¿no? Y también ahí, por ejemplo, en ese plano vemos que son 2 vigas del techo, las únicas vigas que podíamos usar nosotros para colgar las piezas. Pero ustedes imagínense que si es que solo había 2 vigas y se colgaban en esas 2 vigas, íbamos a tener 2 filas de formas y eso no era lo que queríamos. Entonces tuvimos que inventarnos estos bracitos que iban a distancias exactamente medidas para que no choque la una con la otra. Ahí parecería que se chocan, pero es porque cada una estaba a una distancia de altura diferente, ¿no es cierto? Entonces eso hacía que no se lleguen a topar los cables más que nada y que no haya ningún accidente. Entonces, ese también es ese es el techo de la maqueta pequeña. Y
Y bueno, y entonces esa fue como el primer paso también para ya pensar en una maqueta a tamaño real. Entonces aquí vemos, un segundo que me pierdo un poco ya. Entonces ahí vemos que ya llegamos al edificio nuevamente para colocar este móvil hecho en cartón, primeramente. Pero primero también tengo que contarles que para cualquier visita y para cualquier actividad que nosotros hiciéramos ahí en el edificio que estaba en construcción, Contract, que era la compañía constructora, nos pedía muchísimos requisitos, ¿no? Que entonces, que si es que vamos a hacer entrar un andamio, el andamio debía ser un andamio europeo, que cada persona que iba a participar debía estar equipada absolutamente con cascos, con arnés, con botas, con gafas, con mascarilla. Yo diría un poco como estamos ahora con el COVID-19. Así, pero peor. Íbamos equipados a Promesif, todos teníamos que tener un certificado de saber cómo se usaba un andamio y así tener como muchos cuidados y ellos eran realmente exigentes y observaban cada movimiento que hacíamos y nos venían a parar y a decir que así no, que así, que qué sé yo, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente después de unos días logramos. También tengo que contar que para hacer estas piezas de tamaño real, yo estuve en mi taller con los pliegos de cartón primero, estuve recortándolos, dibujándolos en el cartón y después recortándolos con una cuchilla. Y entonces empecé haciendo eso y fue como que me demoré días, horas haciendo solamente 3 piezas y me di cuenta que no iba a lograr alcanzar y estaba ya muerta del agotamiento cuando un día de esos me visitó Mayo Alvear, que es un artista joven, y, y entonces él entró y me dijo, pero Paula, ¿qué haces? ¿Por qué cortas eso con cuchillas? Si existe ahora el corte láser digital. Entonces fue como muy divertido irme dando cuenta que realmente estaba aprendiendo. Además, sí, porque yo en la universidad, por ejemplo, no tuve la oportunidad de aprender en el computador. Y sí, ahora diría que soy una capa en el diseño en Adobe Illustrator, pero no sabía como ciertas cosas que fui aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos un dibujo en línea, ¿ya? De las piezas distribuidas en el tamaño de la plancha. También eso, ¿no? Contarles que estudiamos qué materiales eran los apropiados para hacer esta, este móvil. Podían ser en plástico, podían ser en madera, hasta pensamos un rato que podíamos crearlos en cerámica, qué sé yo, ¿no? Habían como muchas opciones, íbamos viendo qué, y finalmente se decidió por trabajar el aluminio naval, que era uno de los materiales que me presentó el ingeniero naval, que era un material que tenía el peso idóneo para que las piezas giren a una cierta velocidad y para que sienta el peso del metal, para pintarlas, todo eso era como un buen material para eso, ¿no? Pero entonces, bueno, yo terminé de dibujar todas estas piezas, las ubiqué, las distribuí en las 3 planchas, más o menos eran 3 planchas de acero, de aluminio naval, y fui buscando por toda la ciudad a ver cómo era que íbamos a cortar estas piezas. Ya las de cartón las habíamos hecho en cortes láser. Me había ayudado en esto Roberto Gallo, fue muy colaborador también. Recibí como mucha información de él de cómo proceder, ¿no? Y bueno, Roberto tenía también la idea de que simplemente yo debía mandar mis archivos a Oxicortes, que en Oxicortes tenían creo que los 2 sistemas, cortes láser y la pistola al agua. Increíble esta cosa de la pistola al agua, que es un chorro de agua con la fuerza y
va cortando, ¿no? El metal. Entonces, bueno, en la anterior, regresemos un rato a la anterior foto, anterior todavía, ahí vemos que estamos en Oxicortes y que mis dibujos llegan por medio del internet a este computador de Oxicortes. Este computador del año de la pera. Entonces eso también fue como, wow, ¿qué pasó? El rato que el amigo aquí abrió este computador tenía un programa del año 2000 y estábamos en el 2017. Entonces, pasó que obviamente no leía igual que lo que yo había enviado. Empezaban a tener, en vez de curvas sutiles, tenían como ciertos ángulos, algunas piezas, ¿no? Y al hacer la primera nos dimos cuenta que sí, que se estaban cortando con ángulos, con puntas, con aristas. Y bueno, ¿no? Realmente fue un trabajo loco ir tratando de adaptar ese programa a lo que yo iba enviando y bueno, pero finalmente algo logramos y eran muy parecidas las piezas a las que yo envié, aunque tuvieron algunas puntas que luego que tuvimos que ir lijando. Ahí vemos la máquina esta, que es la de chorro al agua, que va perforando la plancha que tiene como 6 líneas de espesor más o menos, ¿no? Entonces era increíble ver cómo estas formas que yo había diseñado se iban recortando y iban formando los positivos y los negativos. También era muy lindo ver cómo iban quedando esos lados negativos que yo me iba a llevar luego a la casa. Ahí creo que yo ya estaba en la felicidad total de ver mi dibujo convertido en una pieza pesada de metal y ya no me importaba nada. Yo dije, listo, aquí vamos con las 17 piezas. Y entonces así, día a día, creo que nos demoramos más o menos unos 3 días en cortar las 17 piezas. Y bueno, y entonces ahí las íbamos revisando poco a poco, veíamos algunas fallas, algunas tuvimos que repetir, por suerte nos sobraba un poco de material. Y, y bueno, y entonces ahí las fuimos como amontonando en una esquina hasta que en la siguiente foto, ya ahí, por ejemplo, entonces eso me hace pensar mucho, ¿no? El rato que estoy mirando esta foto y el chico de Oxicortes empezó a amontonar todas piezas en la parte de atrás de mi auto porque yo tenía el apuro de transportarlas a Promesif, que quedaba en Carapungo, que era el sitio donde ya íbamos a trabajar cada pieza y a pintar y a armar el móvil. Y entonces, ahora, ¿no? Ahora que hemos tenido en este receso de la cuarentena, que hemos tenido como un poco más de tiempo y de paciencia para hacer las cosas porque todo se paró, me doy cuenta como antes yo por lo menos estaba siempre corriendo y no disfruté tanto de lo que podía haber sido el disfrute de crear esta obra, ¿no? Entonces, me hace acuerdo esta foto porque, claro, yo decía, rápido, rápido, ya hay que llevar todas estas cosas a Promesif y montemos en el auto y vámonos. Yo cogí, puse esa cosa ahí, me subí al auto, llegué a la Simón Bolívar y manejé 1 hora hasta llegar a Promesif. Y en esa hora yo iba escuchando cómo estas piezas en la parte de atrás del auto se iban raspando la una con la otra y se iban moviendo y cayéndose y pensaba, ¡oh! No puse un pedacito de periódico entre una y otra para protegerlas. Uy, ¿qué irá a pasar? Pero no importa, no importa, lo que tengo es que llegar con las piezas, rápido, ya, a ver qué pasa. Y llegué y ahí vemos cómo fue gravísimo el asunto, ¿no? Yo diría que realmente fue mucho susto al comienzo cuando de repente nos pusimos a estudiar pieza por pieza y nos dimos cuenta que tenían unos rayones inmensos que había que ir puliendo y que yo en un comienzo dije, bueno, pero si les pintamos a las piezas tal vez no se van a notar esas rayas.
pues sí se notaba todo, y así que una por una, las 17 piezas, tuvimos que lijar de lado y lado, con lijas de distintos grosores, con cosas para pulirlas y dejarlas nítidas cual joyas, digo yo, ¿no? Para que estén fantásticas para luego poder pintarlas. Entonces aquí empezamos el capítulo de que ya fui a conversar con Equivida nuevamente y las diseñadoras de interior. Siempre creo que a los artistas no nos gusta mucho que nos estén diciendo que existe una gama de color que es la que tiene que regir nuestro trabajo. Y bueno, la verdad es que nunca hago yo mucho caso de eso, pero en este caso creo que era importante, ¿no? Era importante porque al ser el espacio tan abierto y haber tanta de esta contaminación visual que yo le digo, eh, era importante que de alguna manera resalte y que de alguna manera tenga una unidad la escultura y que funcione con el resto de cosas, ¿no? Porque si es que era demasiado loco y distinto, no sé, creo que no hubiera funcionado tan bien, ¿no? Entonces tuve que presentar una variedad de combinaciones, que creo que está en la siguiente. En la siguiente slide ahí vemos, por ejemplo, 4 propuestas que se hicieron. A mí me gustaba mucho la propuesta de la izquierda abajo, donde vemos estos colores mucho más tranquilos y tenues y blancuzcos, que a mí me parecía que le daban a la obra unidad y silencio, ¿no? Y como mala idea de la bruma en el bosque, de un poco el bosque nublado, ¿no? Con la neblina. Pero bueno, fuimos haciendo varias propuestas hasta que entre varias personas tuvimos que decidir y esta fue la gama de colores que se escogió, que luego tuvimos que hacer las mezclas precisas porque realmente también en eso teníamos que ser cumplidos, o sea, trabajábamos con el otro montón de personas que también opinaban y creo que la gente de Equivida había aceptado hacer este trabajo con un artista, pero querían estar encima de todo y ver que todo se ha hecho perfectamente, ¿no? Y entonces en la siguiente fotografía vemos, por ejemplo, también unas ideas que yo tenía de que tal vez podía tener ciertas texturas de las piezas. Y entonces creo que hicimos algunas pruebas de texturas que podían tener y hubiera sido tal vez también bonito, pero decidimos finalmente que vayan en plano. Aunque ustedes creo que después vamos a ver algunos ejemplos. Entonces en la siguiente foto ya vemos a esta persona en Pintulac que está haciendo la mezcla de uno de los colores. Él era un capo. Yo también siento que soy una capa en mezclar colores. Mi primer trabajo en la vida fue ser la persona que mezclaba la témpera para cuando se dibujaban todas las telas, dibujábamos a mano con témpera, no se hacía nada digital. Entonces, todo el trabajo de sacar los cosas en los textiles lo hacía yo, así que considero una muy buena combinadora de colores. Entonces, bueno, ahí seguimos viendo cómo se hicieron los colores. Y en la siguiente vemos como el primer intento de haber hecho en las piezas 2 tonos. Habíamos pensado que si pintábamos el primer color verde y el azul encima y luego pasábamos una lija cuando todavía estaba fresco y un pulimento y qué sé yo, íbamos a lograr estas texturas. Pero claro, esto quería decir que cada pieza iba a ser diferente. Ahí, en cambio, teníamos unas distintas lijas y decíamos, ¿qué pasa si le pasamos a la lija? Se van a crear estas rayas, estas manchas, se va a lograr ver el metal un poco. Y bueno, no sé, yo sentí también que cada vez me metía más en esta camisa de 11 varas que me había dicho mi papá. Entonces, que debía como realmente más bien ir cerrando las ideas
y decidir ciertas cosas. Entonces ahí vemos a Víctor sosteniendo la primera pieza que también fue una sorpresa al darnos cuenta que era demasiado brillante. Habíamos escogido una pintura brillante. Yo pensaba siempre en el acabado de un auto, ¿no es cierto? De cómo es la pintura de un auto. Y realmente resultó que era demasiado brillante y yo dije, no funciona, tenemos que experimentar más, veamos cómo queda en mate. Entonces compramos pintura mate, hicimos otra prueba con el mate, pues se veía absolutamente muerto, acabado, no tenía luz, y dijimos, ¿qué hacemos? Y entonces ahí Víctor llegó con los pulimentos, los miles de pulimentos de distintos números que hay, y empezamos a ver qué pasaba, y finalmente llegamos a lograr un brillo que era como un encerado, digo, ¿no? Como un encerado de piso que tiene un brillo no fuertísimo, pero un satín muy lindo, ¿no? Y entonces así, pieza por pieza, fuimos puliendo las 17, creo que fuimos como 5 o 6 personas que durante, no sé, ahí creo que sí nos demoramos más de 10 días, algo así. Fuimos puliendo una por una cada pieza para que quede absolutamente nítida y tenga su color preciso, ¿no? Me acuerdo que llevamos las piezas también así desnudas al sitio, al edificio, para ver cómo íbamos a pintarlas y a que vean la gama de colores y eso. Y algunas personas dijeron, no, dejémoslas en crudo, que vayan color de aluminio. Esa también fue una idea. Pero realmente el color del aluminio para mí era demasiado frío y pensé que no quería ese color. Tal vez si hubiera sido un hierro oxidado o algo así, hubiera sido más apropiado a mi punto de ver. Pero entonces fue por eso que decidimos pintarlas, y en esa foto vemos a Darío Puco en la anterior, que revisaba. Darío fue también clave, nos ayudó absolutamente desde el primer día, y estuvo de asistente en todo, ¿no? Entonces ahí Darío está retocando las puntas de ciertas piezas que al pulirlas tanto se nos salía la pintura, y que si tenían una rayita, y que si se golpearon en el camino, y qué sé yo. Entonces ahí Darío está retocando esa pieza, y así cada una, ¿no es cierto? Y entonces creo que ya en la siguiente, bueno, entonces ahí, al mismo tiempo que nosotros estábamos haciendo la producción de las piezas, había otro personal que estaba produciendo los brazos de donde colgarían las piezas. Esto también era un trabajo milimétrico que debía ser exacto, porque si es que iba un poquito más allá, el brazo haría que una pieza se toque con otra y causaría un accidente grave. Entonces, todas estas piezas eran hechas con cálculos muy importantes y muy serios, ¿no? Ahí vemos esta otra persona que era este venezolano que nos ayudó a pintar. Las piezas están pintadas con la misma pintura del techo. Gabriel Bisuete estuvo también muy metido en el proyecto, está ahí haciendo la prueba de peso en el brazo, ¿no es cierto? El brazo está ahí puesto para ver si soporta el peso de una persona como Gabriel, lo cual querría decir que absolutamente va a soportar el peso de una de las piezas, ¿no? Entonces, bueno, resultó que sí, que estaba bien. Y ahí ya estamos en el empaque, porque pronto, después de unos días, ya nos íbamos con todo el material y cada pieza que habíamos construido en Promesif, nos íbamos al edificio de Equivida, transportando todo cuidadosamente y para llegar ya a Promesif. Como les había contado en el primer proceso de la maqueta en cartón, ya supimos cómo eran los requisitos para ir a trabajar en este sitio, que todavía estaban construyendo el edificio. Bueno, eso es lo que pasó. En esta foto
hemos llegado nosotros con nuestro andamio y nos vamos a subir ahí para de ese techo ir colocando nuestras piezas. Pero sucedió que, claro, la idea era que ellos nos habían también dado su cronograma y nos habían dicho nosotros para la fecha del 15 de junio habremos terminado el edificio y la idea es que ustedes entren al edificio absolutamente listo para que cuelguen el móvil y eso sea la última cosa que se haga en el edificio, que se cuelgue la obra y quede entregado. La cosa es que llegamos a Equivida y el edificio todavía no estaba terminado, faltaba, yo diría que creo que faltaban como 2 meses de trabajo de parte de ellos, lo que hacía que aún exista mucha gente, muchos maestros trabajando, mucho polvo, material que caía, situaciones peligrosas para el móvil, ¿no? Y entonces nos encontramos con esta situación de que no podíamos dejar nuestro móvil ahí inválido, parado en la mitad, con el peligro de que alguien venga y lo dañe, ¿no? Entonces, ese rato tuvimos que idearnos unos ponchos, digo yo, unas chompas, que son estas que ustedes ven ahí, donde estamos viendo las piezas que están envueltas otra vez en una tela que tenía que el día, bueno, íbamos a dejarlas con esa tela, con este protector, y luego el día que finalmente nos llamaran a decir, ya pueden descubrir las piezas, teníamos que sacar esa chompita, ese abriguito que le habíamos dejado puesto, pero ya no podíamos meter un andamio para sacar esa chompita. Entonces teníamos que por eso idearnos una chompita que tenga un hilo, que desde el primer piso nosotros al jalar ese hilo se zafara toda esta chompa y quedara ya la pieza desnuda, ¿no? Entonces fue todo un trámite. Ahí en la anterior, creo, en la anterior vemos a Gabriel, que tuve la gran suerte de que resultó que Gabriel era montañista, andinista, y sabía moverse como un hombre araña en el techo de Equivida, se colgaba del arnés y iba una a una poniendo los brazos y haciendo el trabajo de poner estos bracitos, ¿no? Ahí está retocando los bracitos con la misma pintura, que era esta pintura antiinflamable. Así se dice, antiinflamable, no estoy segura. Sí. Que era horrible la pintura, la verdad sea dicha, porque qué difícil pintar con esta cosa que parecía papel maché, más o menos, la pintura, ¿no? Pero entonces, bueno, ahí nos divertimos unos cuantos días haciendo el montaje sobre ese andamio y con muchas restricciones y con muchas correcciones y gente encima que nos iba diciendo, no, así, bájense de ahí, ¿por qué? No es hora de que trabajen todavía, ¿qué está pasando? Y bueno, ahí es uno de los almuerzos del equipo de uno de esos días que colaboró. Y bueno, y entonces llegó el día en que ya nos llamaron a decir, estamos listos, el edificio está terminado, pueden ustedes ahora entrar a descubrir la obra para que podamos ver finalmente cómo funcionaba el movimiento, cómo entraba la luz y ver que quede bien, ¿no? Entonces todo fue una sorpresa al final y llegamos una vez más con todos los ayudantes a descubrir pieza por pieza. Y no sé si me estoy saltando un momentito. Ahí vemos a Víctor, por ejemplo, que con una escoba y un gancho ayudaba a sostener una pieza hacia un lado para que pueda estar colgado ahí Gabriel y pueda hacer su trabajo sin golpear las piezas, ¿no? Y entonces así, una a una, finalmente las fuimos descubriendo hasta que ya fue la última, que creo que ahí está, ¿no? Entonces, ahí ya vemos una foto del espacio con la lluvia vegetal.
Esos ascensores creo que están ahí con un plástico azul todavía. Los ascensores creo que finalmente terminaban siendo blancos. Pero esta es la vista de sur a norte del móvil, que creo que terminó siendo exactamente lo que habíamos esperado, y por eso yo creo que realmente valió tanto la pena hacer todos esos registros y planos y estudios y experimentos, ¿no? De las maquetas, y finalmente da resultado, funcionó como habíamos esperado, y eso es el resultado. No sé si me he demorado más de 1 hora o menos. Perfecto, 50 minutos. Ah, Muchas gracias, Paola, por este recuento de este proceso que en realidad tiene miles de anécdotas, ¿no? O sea, a mí me interesaba mucho que compartieras también con los estudiantes esto, porque ellos están encaminados hacia la exposición final de grado y se tienen que enfrentar con cuestiones de concepción, desarrollo y producción, ¿no? Y a mí ajá. me parece que esto es como algo tan difícil que permite visualizar exactamente todos estos aspectos que es bueno que los chicos tengan presente a la hora de acercarse Ujú. a su trabajo final. Un poco para poner en contexto el trabajo, no quería hacerlo al principio, pero sí vale la pena hacerlo al final. Invitamos a bueno, la empresa Equivida, digamos, que me propuso curar una convocatoria a artistas ecuatorianos para la realización de una pieza en el lobby de este edificio. Era un poco esto lo que se solicitaba, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión invitamos a Paula Barragán, a José Luis Macas, a María José Argencio, a Juan Caguana, a Juana Córdoba y a Ilich Castillo a presentar una propuesta. Entonces me ocupé un poco de configurar la convocatoria, de escribir las bases, de construir todas las informaciones en términos de metros cuadrados, de acompañar a los artistas al espacio para que se pueda generar esta propuesta que después se iba como a analizar en un comité para decidir finalmente cuál era la que se iba a implementar. Es en esta circunstancia que exactamente Paula ganó, digamos, la producción de la obra, y entonces ahí empezó esta siguiente etapa, ¿no? En donde, pues, se dieron todas las cosas que Paula ahora nos contó. A mí me parece que el contar cómo se gesta una obra de esta magnitud es importantísimo, porque es una forma de poner también en valor el trabajo arduo y complejo que hay por detrás, el hiperprofesionalismo de los artistas, que es indispensable para aguantar el estrés, porque son de verdad miles las cosas que yo me acuerdo de este proceso, ¿no? Las reuniones y las cosas que de repente se manifiestan, como esos términos de seguridad, o que te pidan que los que entren también tengan seguro del IES. Entonces tú dices, pero yo soy artista, no tengo una empresa de construcciones. Entonces vuelves a reconfigurar todas tus como ideas, pero es que es una gran producción. Es como ser de repente de artista a productora. Sí. Es como el papel de la productora, literalmente, donde trabajas con mucha gente, con competencias distintas. Entonces, pues a menudo hay que mediar y traducir al lenguaje del experto, ¿no? En aluminio, ¿no? O sea, y hay que maquetar y hay que pensar en los tamaños, porque estás trabajando en una escala, que es una escala que normalmente no es una escala pues que trabajan muchos artistas. Normalmente es la escala del monumento, pero ahora tampoco se construyen tantos monumentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí estuvieron los retos, ¿no? Que acompañaron un poco, y los desafíos que cada vez se planteaban en el proyecto y que no estaban contemplados porque es difícil pensar a esta escala. Ujú. Sí, una de las cosas de esas que dijiste ahorita, de la producción, ¿no? O sea, yo realmente no me imaginé que iba a tener que hacer esa parte, y poco a poco, día a día, me iba dando cuenta que era yo la persona que tenía que coordinar absolutamente todas las relaciones
y las horas y los tiempos y las llegadas y que todo el mundo tenga su casco. Y entonces, de lo que yo pensé que me habían escogido como la artista, de repente ya no era la artista, era la productora de este evento, de esta obra, ¿no? Y sí, y eran muchísimas cosas que tuve que ir aprendiendo en el camino, ¿no? Y bueno, y tuve la suerte, en una de esas fotos ahorita pienso que aparece Kenneth Ramos, que me da mucha pena porque él fue parte del comienzo de esta producción también y siempre colaboró conmigo, con tantos artistas y fue muy chévere también. Y bueno, él ya no está con nosotros desde hace 2 semanas y es muy triste. Y así como él, sí, estuvieron muchos participantes. Bruno Suárez Bango también me ayudó a hacer la primera maqueta. Bueno, sí, eso quería decir. También, o sea, por esta gran producción a mí me pareció importante desde un inicio que estuviera controlado un formato de registro video, ¿no? Entonces, en ese sentido también agradezco muchísimo la colaboración de Alexander Alcocer, que es graduado de la carrera de artes y que ya trabajó conmigo en otro proyecto parecido que hice para la empresa Semaica, en donde colaboré a la final con Juana Córdoba y Marcelo Aguirre, que fueron los 2 artistas seleccionados, pero en donde también trabajé en el registro con la idea de visualizar todo eso, ¿no? O sea, que es un trabajo realmente importante y que destaca una verdadera calidad en la producción artística ecuatoriana. Esos videos los estoy posteando en estos días en el Facebook, están en el canal YouTube de Paula. Hasta el momento hemos publicado uno donde se habla un poco de la convocatoria general a los artistas y un específico sobre este proceso de producción, y lanzaremos en los próximos días una entrevista que cuenta un poco lo que también nos contó hoy Paula con respecto a este proceso de producción. Ahora yo dejaría abiertas a las preguntas. ¿Quiero hablar? Yo. ¿Quién es? Víctor. Ah, ya. Claro. Solo quiero anotar un par de cosas. Digamos que, sí, recordando a Kenneth, que empezó a trabajar la parte de museografía con Paula. Quería aclarar, yo sé que Paula es políticamente correcta. Promesif tenía muy buena voluntad, había mucha voluntad por parte del señor Nájera, pero había muy poca efectividad en realidad en la realización. Y finalmente, porque hay que hablar las cosas como son, en realidad yo no estaba convocado al proyecto en un inicio. La Paula estaba trabajando en su proyecto, estaba trabajando con el Kenneth, estaba trabajando con la gente de Promesif, y habían adelantado todas estas partes de los procesos, pero Promesif ya venía como un poco lo que contaba Paula, que sí es cierto, como que tenía estructuras así muy vistosas que competían con la estructura, que era creo que lo que más le preocupaba, y también ya estaba el Kenneth acompañando. Y en realidad yo llego, ya después de que he avanzado, de que he contratado con los de Promesif, que los conocía desde otro lado también, que vale decir que ellos se dedican a trabajar mucho en aluminio naval, y hacen muchos carros. Hacen carros, reproducción de carros antiguos, o hacen carros, furgonetas y carros de blindados y ese tipo de cosas. Es como la línea fuerte de ellos. Y entonces él siempre piensa así, desde esta ingeniería con estructuras y vigas así muy grandes. Y quizás cuando me llama la Paula, que me llama una tarde a conversar, en realidad poco por su preocupación, yo fui y le dije, bueno, Paula, vamos un rato, y ahí me contó que habían pensado hacer esta estructura, que era una estructura sobre la estructura del techo, que yo ya decía, pucha, es un absurdo pensar una estructura, hay que eliminar esa estructura, y ahí fue que quizás terminé como involucrado, un poco apoyando el proceso, ahí acompañándole a la Paula en el proceso, pero todavía estaba Kenneth a cargo de todo el tema de luces, museografía, y todos los de Promesif a cargo de toda la producción de piezas. O sea, que la Paula esté pasando las piezas en su carro no tiene sentido, porque debería estar pasando Promesif en realidad, y estaba contratado por Promesif. Pero ya la Paula, en la desesperación de que ellos y todos nosotros, porque terminamos pintando lo que Promesif debió haber pintado, tampoco era parte de nosotros. Es decir, cómo se pinta está bien, pero terminamos pintando, terminamos la Paula moviendo las piezas, yéndose al láser a buscar el láser y de todo. Pero era por esto, y no digo, había mucha voluntad del ingeniero Nájera, pero poca efectividad, y hay que ser realistas. Que fue un poco lo que pasó. Entonces la Paula al final tuvo que asumir más procesos, más trabajo, pero es lo que suele pasar en muchos trabajos, que uno tiene que estar vigilando la producción y cuidando estos procesos, ¿ya?
Y al final sí ya, desde ahí ya cuando entré, quizás ya la Paula como que dijo, bueno, y ya empecé un poco a acompañar todo este proceso y ahí ya pensamos los gachos y que no sé qué. Al final el Kenneth seguía complicado, estaba muy enfermo, salió del proyecto y ya me dijo, bueno, ya está, o sea, ya me hice cargo yo un poco como decía al final, como que ya cogí la batuta y fuimos terminando el proceso y ahí es cuando ya empezamos a cuidar. Pero la Paula, claro, tenía que hacer todo el proceso de producción y cuidar y estar ahí peleando y yo un poco apoyándola ahí con el Nájera también y cuidando un poco el proceso y apretando. Eso, en honor a la verdad también. Sí, así es. Eh, no sé si alguien más tiene una pregunta o... Imagino que sí hay muchas, pero bueno, se deben animar también los chicos. O no sé, José Luis, si tú quieres. Tú estuviste involucrado también en el proyecto, ¿no? Pero estás sin audio, pero. Inicio, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paola y Hola, colegas José. estudiantes? No, bueno, yo creo que ese el rol que vos asumes ahí ya da como un agente que conecta algo que creo que siempre ha funcionado en bastante encuentro, que es el arte y la arquitectura, ¿no? Eh, Hace unos meses yo que estaba caminando por Guayaquil, en Guayaquil es curioso, hay muchos edificios donde el mural o bien el relieve o bien el mosaico, pues se integra, ¿no? Y creo que hubo un momento mucho en los años 60 y 70 que muchas empresas, constructoras y oficinas de arquitectura, pues era como una especie de sentido común incluir a artistas, ¿no? Para concebir sus propuestas, ¿no? Arquitectónicas. Y de un tiempo acá creo que eso, no sé, se ha difuminado, creo que por varias razones, y volver a poner ese acento ahí, en una, como digo, en una relación que creo que siempre ha estado cercana, es súper valioso. Y bueno, qué gusto que ganó tu proyecto, o sea, verlo, yo no lo había visto, de hecho, entonces ahorita me daba mucho gusto verlo realizado. Y sí, y bueno, además que ya en términos, ¿cómo decir?, de gestión, también, claro, bueno, mires, pero varias convocatorias o un montón de cosas a las que o postulas o te invitan, pero el hecho que haya habido una remuneración también en el momento de la concepción del proyecto me pareció un gesto súper ético. Creo que de todas las partes que confluyen en esa voluntad de continuar, ¿no? Con esa y fortalecer esta relación entre arte y arquitectura, creo yo. Entonces creo que son cosas que sí es importante también decirlas. Eh, sí, yo también recuerdo, fui a hacer la visita, también fue un año donde habían varias otras cosas, además del trabajo como profe ahí en la Católica. Y ahorita con todo eso que escucho, digo, wow, o sea, qué bien ¿cómo se llama? No sé, que el proyecto se pudo dar del lado de Paula. Yo hice algo muy, una apuesta como muy minimalista en cierto sentido, de trabajo con la luz, y justamente todo ese espacio, como todavía estaba en construcción, era complicado como visualizarlo ya con toda la arquitectura interior. Y creo que justo lo de Paula creo que se articula súper bien, o sea, en la forma como fue resuelto. Y bueno, recuerdo que también por Index conversamos más o menos por esas fechas. Hicimos esa entrevista y pudimos ver parte de esa colección de semillas. O sea, es como que todo como que eso se aterrice de esa manera, es chévere verlo. Sí. Santiago Quevedo pide la palabra. Creo Damos que la palabra. pidió primero la palabra. ¿Quién es que pidió primero? Franciné. Ah, ok, entonces Franciné y después Santiago. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos, Pau. Hola, Eh, si bien me acuerdo, yo fui alumno de Milton Barragán. ya, mi papá. Sí, ajá, en la central.
Ya, de Sí, arquitectura. no, más bien en artes. Mira, Ajá. ya. Sí, un poco analizando tu obra, me parece, hay un placer visual impresionante, se podría decir. Y yo lo que un poco me pregunto es cuáles fueron los parámetros para poder, no sé, si seleccionar una obra que tenga unos tintes mucho más que vayan con, de pronto con la arquitectura en el tipo decorativista, versus otro tipo de obras que tendían un poco más a la parte, se puede decir, conceptual. Entonces, no sé bajo qué parámetros se manejaron esos, si es que vieron que la obra, junto con los dueños de pronto de todo el edificio, tenía que tener más algo tipo decorativo. No sé cómo fueron los parámetros para eso. Bueno, estos parámetros los planteamos en la convocatoria y también se dio un formato, ¿no? Para presentar el proyecto de manera de poner a los artistas invitados, que eran los que les nombré, todos en las mismas condiciones, ¿no? Todos sabían exactamente las mismas cosas y debían presentar un proyecto que permitiera escoger. Eso era muy importante. Entonces la visualización 3D, la maquetación y todos estos aspectos eran muy importantes porque digamos que la única persona vinculada directamente con las artes era yo en esta comisión, pero los demás claramente eran pues los inversionistas, o sea, los dueños de la empresa y que iban a poner la inversión para la producción de esta obra. Entonces, claro, en esta comisión habían personas con competencias muy distintas, ¿no? Y una de las cosas muy importantes que debía verse en esta presentación era la factibilidad, o sea, debía poderse visualizar literalmente la obra. Y a veces también el artista no está tan preocupado porque postula convocatorias dirigidas a artistas en donde quien analiza, pero por ejemplo en el caso de Semaica eran constructores, entonces como un control numérico súper importante, pero esta obra va a pesar 2 toneladas y cómo lo va a levantar y cómo lo va a anclar. Y en el caso del terremoto, porque estamos en una zona sísmica, ¿cómo garantizamos que no se desprenda y no caiga? Y, o sea, pero es muy interesante este proceso porque tienes miradas que bajan a una realidad como muy concreta, ¿no? Es como, son preguntas muy concretas, pero también conocimientos técnicos que se pueden aprovechar, ¿no? Entonces, puedes, por ejemplo, siempre en Semaica pudimos trabajar con la persona que había sido contratada para pensar la iluminación del edificio. Entonces, en el marco de pensar la iluminación, pues nos sentamos a decidir qué tipo de iluminación poníamos en esta obra. En el caso del edificio de Quivira, habían muchas más complejidades en realidad. El edificio es de una complejidad que les invito a ir a visitarle. Es como una arquitectura de tinte industrial, ¿no? Con todo a vista, los tubos, el techo, ¿no? Y con muchísima contaminación visual. O sea, Paula tenía que pensar en cómo se veía el móvil desde abajo, porque abajo del móvil hay la sala de espera para que te atiendan las varias islas, y debía funcionar viéndose de abajo hasta arriba, hacia arriba. Pero el techo, ven, que tiene otro movimiento, tiene líneas horizontales. Entonces, debía lograr funcionar de abajo hacia arriba, en los 360 grados, desde el piso de abajo, pero también subiendo al barandal del primer piso. Los tonos del tejido que mostró Paula en una diapositiva son los tonos que nos dieron las decoradoras de interiores, que eran los tonos de todos los muebles que iban a estar en este espacio. Espacios sin paredes y que iban de alguna manera a intervenir visualmente en la visualización de la obra. Una obra que debía funcionar con luz natural, aún más complicado, porque las paredes son prácticamente casi todas de vidrio, por lo menos una gigantesca es de vidrio. Entonces, un móvil que debía funcionar así durante el día, porque es durante el día en donde estas oficinas están abiertas. Entonces son tantas las cuestiones que en realidad tienes que enfrentar en este espacio, que es un espacio que tiene otro uso respecto a cuando expones en una galería, donde todo está pensado para hacer sobresalir la obra y que la percepción de la obra sea central, ¿no? En este caso son tránsitos, lo que les decía Paula, seguridad, tránsito,
Durabilidad en el tiempo, porque esto me pedían también las personas, o sea, pues elegir el material también tiene que ver con eso, con que pueda durar, porque están haciendo una inversión, entonces le debes garantizar que esta obra queda anclada bien y que dura X años. Ujú. Yo creo que también, eh, para contestar un poco esa pregunta, claro, ¿no? Ellos recibían 7 propuestas de artistas y las reciben en un dossier digital donde van a mirar fotos de bocetos y textos escritos por nosotros. Y creo que eso era clave, o sea, el rato en que el artista presenta la propuesta, esa propuesta del proyecto tiene que ser clarísima, tiene que explicar absolutamente lo que estás queriendo que ellos entiendan que va a suceder el rato en que esa obra esté ahí. Y entonces los gráficos tienen que ser precisos y las explicaciones, ¿no? Entonces yo realmente hasta me acuerdo haber pedido ayuda el rato de editar los textos para que se entienda eh, qué es exactamente lo que quería hacer. Y yo realmente pensaría que esa era una de las razones por las cuales ganó mi propuesta, porque estaba bien, comunicaba perfectamente lo que ellos iban a obtener si me daban a mí el espacio para hacerlo, ¿no? Concretamente, aquí pongo los criterios, ¿no? Yo configuré los criterios para analizar las propuestas, entonces eran coherencia, concepto, obra, claridad de la propuesta, diálogo con el espacio y factibilidad. Ujú. Nosotros analizamos cada dossier y podemos ver, por ejemplo, lo de Paula, que ganó. Debían entregar el portafolio a los artistas y concretamente el dossier de la propuesta, ¿no? Entonces, pues, haría la Ok. conceptualización. Esa es una estructura que yo daba, ¿no? Entonces, cada uno podía diseñarla de forma distinta, pero debía tener estas partes. Ujú. Entonces, Ok. lo que hizo muy bien, por ejemplo, fue el desarrollo conceptual, muy, muy bien articulado, muy claro, ¿no? También exacto, o sea, detallaba muy bien la logística, bueno, y cosas más, ¿no? Más específicas del proyecto. Bueno, muchas gracias. Gracias también. Y ahora sí, el Santiago, ¿verdad? Sí. Hola. Quería preguntar si, esta es una pregunta para Paula, que ¿cómo fue luego ya a nivel personal y como artista, no sé, enfrentar tus obras posteriores a esta que es así como muy monumental, muy como ya de un rol como de productor, así con muchas cosas que me imagino que ni siquiera te imaginaste en un punto que ibas a tener que hacer todas esas cosas para lograr esa obra? ¿Cómo fue luego tu proceso artístico? O sea, no sé si como de repente ya no podías hacer como obras más pequeñas o ahora te dedicas solo a hacer obras así súper grandes. ¿Cómo es eso? Ya, bueno, la verdad te digo que fue tal el trabajo durante esos 6 meses, fue tan intenso y estresante, y ahora lo recuerdo con mucho gusto y al haber recorrido ahorita los slides me da mucho placer el haberlo hecho, ¿no? Pero creo que sí terminé agotada un rato y me acuerdo que sí pensé en esos últimos días en que seguíamos teniendo un problemita y otra situación y había que ir otra vez a retocar y otra vez montar la escalera y todo eso. Yo lo único que quería era como volver a mi escritorio, a mi taller, a recortar papeles de colores y usar la goma y no hacer cosas monumentales porque dije, esto es agotador y no quiero. Pero claro, la verdad es que eso me duró un poco tiempo y no sé, creo que todavía estoy trabajando cosas pequeñas, siempre estoy como produciendo collage chiquito sobre la mesa, pero también haciendo cosas grandes, ¿no? Y entonces sí, este rato, por ejemplo, estoy produciendo una cosa que sí es una impresión de archivo, una impresión digital,
pero mide 4,5 metros por 2,5 metros más o menos. Y también es una cosa grande que me tiene un poco asustada y preocupada, y peor en estos momentos en que es difícil trabajar con otra gente. Tenemos que ver cómo vamos a transportar esta cosa, enmarcarle, colgarle. Y sí, pero la verdad te digo, no, me parece de igual importancia y me causa igual placer trabajar cosas pequeñas como grandes. Entonces me sigo relacionando bien de las dos maneras, ¿no? Y espero que sigan habiendo este tipo de proyectos. También creo que fue una idea tan acertada de Ikivida y de Yada de hacer que se vuelvan concursos estas cosas para trabajar con las obras arquitectónicas de estos maestros que tenemos aquí en nuestra ciudad y hacer que las obras de los artistas nacionales se visualicen de esa manera y podamos hacer cosas juntos, ¿no? Sí, es muy importante que sigamos haciendo. Gracias. Yo creo que también hubo apertura, ¿no? O sea, que ha sido bonito el encontrar empresas que entiendan los roles, ¿no? Que cada uno tiene. Entonces, que en lugar de decir, bueno, conozco a tal artista, claramente conocen pocos porque vienen de otros campos, como yo conozco compañías de seguros, pocas. No, y de decir, bueno, contrato a una persona que conozca el campo y que me abra los horizontes. Entonces también como en este sentido, como con curiosidad de pensar todo lo que podría estar en este vacío, que era lo único que había cuando llegamos, ¿no? Un vacío y una idea de poner algo en este vacío arquitectónico. Y que pues esto podía absolutamente ser cualquier cosa y que un poco el papel del artista era pensar en qué cosa, sobre todo a partir de una propuesta que encajara con su línea de trabajo, ¿no? No es que le íbamos a dar los temas o le íbamos a decir que lo queríamos azul, como se dice a una decoradora de interiores, o sea, no había directriz ni de material, ni ¿no? de elemento gráfico, y en esto estaba mi papel, o sea, de explicar que el artista no es decorador y al mismo tiempo de explicar al artista, pero vas a hablar a personas que no son del campo y necesitamos lograr que esto se dé, ¿no? Esa es la idea. Pero creo que ese es el reto y esto es lo bonito, ¿no? En este momento, sobre todo, creo que esas alianzas y esas capacidades de hablar a otros campos, pero sin cambiar de perspectiva, o sea, sin hacerlo verde porque lo quieren verde, ¿no? Sino explicar en el rol que cada uno tiene en esta sociedad y cómo juntos podemos hacer algo grandioso en el respeto de las competencias de cada uno. ¿Hay más manitas levantadas? También les cuento lo que quizás como solo nombró al José Luis, es que los artistas invitados a pensar el proyecto fueron pagados. O sea, se les pagó $500 a los artistas invitados para presentar el dossier, solo para presentar el dossier. O sea, se le pagó la idea, el desarrollo de la idea. Y eso es un acierto total, ¿no? Porque de esa manera uno siente que está trabajando y está siendo remunerado y que vale la pena la idea de uno y que está siendo reconocido su trabajo, ¿no? Que tantas veces se piensa, como son artistas, entonces sí, que donen la obra, que participen y que luego escogemos. No, desde un comienzo el artista iba a ser reconocido y eso es importantísimo porque se vuelve el trabajo mucho más serio de parte de todos, ¿no? Y te hace trabajar con ganas, absolutamente. Ah. Sí. ¿Qué más les puedo contar? Creo que, bueno, el rato de la iluminación, por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas, ahí estuvo Kenneth también, y era difícil porque no es que había cómo iluminar de cualquier parte porque estás ocupando los dos pisos y si ponías una luz de frente llegaba la gente a los ojos y entonces
fue también como un trabajo difícil, que hasta ahora pienso que podemos ir y seguir haciendo lo de la iluminación. Y el anclaje también, cómo estudiar qué cable de acero, de qué tamaño, el anillo, cómo cierras, cómo... Sí, me acuerdo que esa mañana en que ya debían llegar los cables para que nosotros ubiquemos en cada hueco de la pieza, estábamos ahí con Víctor y de repente vemos que Ingeniero Nájera nos envió un cable que no era el que habíamos escogido y era 2 milímetros más grueso y entonces les llamamos a decir qué pasó y dice, no, es que no hay. No hay, este es el cable que hay. Y yo casi me muero, porque obviamente esos 2 milímetros más de grosor hacían que se vea el cable que en cambio en el que habíamos escogido ya era un poco más transparente, ¿no? Y entonces con Víctor esa mañana, que supuestamente era la primera mañana que debíamos de estar como locos ya colgando las piezas, Víctor y yo nos tuvimos que subir al auto y fuimos a recorrer ferretería tras ferretería desde el sur hasta el norte, buscando un cable que corresponda a lo que necesitábamos, ¿no? Y así, cada historia, cada día había que solucionar alguna situación como esta, ¿no? Pero hacerlo bien. Entonces, finalmente encontramos el cable que se necesitaba para que quede como debía quedar y así fue. Pero es importante destacar eso, o sea, hay que estar detrás de estos procesos porque se trabaja con personas acostumbradas a otras formas, involucradas en proyectos de otra naturaleza, digamos, entonces lograste lo que lograste porque estuviste detrás de todo, en todo momento, o sea, siempre estuviste ahí, por eso que siempre estás en las fotos, o sea, si no, Sí. quizás, ¿qué habría salido, no? Y bueno, ahorita que yo estoy mirando todavía aquí las fotos del móvil, me hace pensar que justo yo ahora el 17 de junio tenía una muestra en la Flaxo, en Arte Actual, y, y entonces ahí la idea también era presentar las semillas, los toctes que les llamo yo, ¿no? Iban a estar expuestos y esta serie de todos los toctes que se hicieron hace 20 años en grabado, más los nuevos toctes que son 100 más, que fueron hechos a partir de estas piezas que cuelgan en el móvil. Porque entonces al ver yo las piezas que recortamos y que sacamos, yo pensé ese rato, ¿y qué tal si mejor antes de colgarlas no pasamos un rodillo, le entintamos y hacemos unas lindas pruebas de grabado antes de que ya no tenga acceso a ellas, ¿no? Y entonces es chistoso porque ahora lo que hice fue simplemente mandarlas a cortar nuevamente en láser, en ¿cómo se llama? En esta madera, MDF. en MDF, ajá, en MDF. Y entonces dice estas nuevas planchas de grabado con MDF de estas mismas piezas del móvil y muchas otras nuevas que se han ido desarrollando a partir de eso, que ya no son tan orgánicas, son como más geométricas, más arquitectónicas, pero entonces es chévere para mí darme cuenta como un trabajo que empezó hace más de 20 años, y que es chistoso, que empezó siendo un proyecto para la Asociación de Diseñadores Gráficos. Ellos vinieron y me dijeron, bueno, queremos que como diseñadora gráfica que eres, participes en la Bienal y hagas una obra de arte que tenga relación con el diseño gráfico. Y entonces ahí fue que a mí se me ocurrió hacer estas colagrafías que se asemejaban también como a logos de la naturaleza, ¿no? Parecen logotipos del bosque. Y entonces empezó ahí y sigue hasta el día de hoy. Entonces en la muestra que ahorita ya no fue el 17 de junio y espero sea el próximo año, entonces vemos la continuación de este proyecto que ha venido plasmándose en distintas obras que he enseñado, que he hecho. Nati, ¿tenías una pregunta?
Eh, sí, hola, ¿qué tal? Hola. Eh, Primero, Paula, muchas gracias por mostrarnos como todo el proceso de este monumento, entre comillas, que hiciste. Y me parece muy interesante como todos estos pequeños accidentes y también las pruebas y materiales. Y no sé, como que me imagino y de ley se te fue gran cantidad de dinero. O sea, ¿cómo manejaste el presupuesto para este proyecto? Eso quisiera saber porque, no sé, como que, eso te digo, como estas pruebas siempre pasa, así sea el proyecto más pequeño que tengas, siempre vas probando con diferentes materiales. Entonces me parece como interesante saber cómo administraste como el dinero ahí. Sí, es una pregunta muy, muy importante y válida, ¿no? Bueno, primero la verdad es que sí, cogí y traté de hacer un presupuesto lo más cercano posible a lo que yo me iba imaginando, siempre inflándole un poquito más para que haya eh, algo si es que se me sobrepasaba, ¿no? Pero sí, es como muy importante ir calculando todo eso, calculando cada persona que participa y pensando que también tienes que pagarte a ti mismo en algún momento, ¿no? Y tratando de hacer esto, sí. Eh, Creo que sí, en el proceso y en el camino vas dándote cuenta que aparecen muchas otras cosas que resultaron más caras y otras que resultaron más baratas y que no necesitaste, ¿no? Y, y entonces así poco a poco, la verdad es que en este proyecto se fue ajustando bonito, ¿no? Fue como que bien, ¿no? Era chistoso, ahorita me haces pensar que el Víctor me está viendo, pero entonces el Víctor decía, vamos a la ferretería, Paula, vamos a ver qué lijas hay. Y entrábamos a la ferretería y el Víctor decía, pero necesitamos también ese pulimento y también compremos una sierra y también compremos una funda de no sé qué y también compremos. Y al comienzo comprábamos y decíamos sí, y además porque piensas, bueno, como me gané este concurso, tengo un presupuesto para hacerlo. Entonces, bueno, pues qué chévere trabajar bien con los materiales necesarios, hagamos nomás. Pero claro, de repente también yo ya regresaba a la casa en la noche y empezaba a calcular, a ver cuánto hemos gastado y qué falta todavía. Y Dios mío, entonces no podemos entrar a las ferreterías a comprar como locos. No, no Entonces, con el Víctor. no con el Víctor, No me había que... acuerdo, Paula, ¿cómo habíamos definido? Era 50 y 50 contra entrega, creo que fue, ¿verdad? Sí, Sí, creo que fue un poquito menos al comienzo, ¿no? Me entregaban 40-60 quizás, o 50-50 o 40-60. 40. Hola, me voy a defender, pero me has dejado como vestido taratas y no fue así. Más bien. Solo eliminando la cercha y la estructura de arriba nos ahorramos horrores. Solo No, la, exageré. Y la la verdad, viga, o sea, la carrocería que iban a montar encima del techo, ya era... sí, era un gran ahorro. Pero también sí, además, yo conté eso como una anécdota chistosa, pero en realidad era cierto que se necesitaba hacer esas pruebas que el Víctor sabía. Yo no sabía hacer algunas de estas cosas, entonces el Víctor conocía el material y el rato en que llegábamos con un pulimento y el otro, podíamos como escoger cómo se veía el uno y cómo se veía el otro y cuál era mejor. Y entonces valía la pena hacer estas compras y ir probando y haciendo la experiencia, ¿no? Porque sí, por suerte teníamos para hacerlo. Yo creo que una cosa que también vale la pena decir es que prácticamente la concepción del proyecto, la Paula la tenía en junio, ¿no? Todo lo demás fue producción. Por eso que cuando yo y el Víctor le decimos, a ver, la idea la tienen el boceto, ya no le den vuelta, porque ahora sí hay que trabajar en la producción. Y trabajar en la producción significa definir todo lo que nos contó Paula. Y son todos experimento tras experimento, tras experimento, tras maqueta, tras verlo por un lado, por el otro. Es así, porque sí hay que resolver esta idea. Si te queda sola idea, no es obra, ¿no? Es una idea. Entonces, tenemos la idea, pero hay que reconocer el tiempo que necesita este otro proceso. Me acuerdo el día que llegaron las planchas
de aluminio naval de Guayaquil y ya había que llevarlas a los sitios estos donde íbamos a cortar con láser primero. Y transportar estas planchas inmensas que medían, yo no me acuerdo cuánto medían, 3 1,60 por 1,50. ¿Cuánto dijiste? Como 3,60 por 1,50. Yo pensaba que eran un poco más grandes, pero bueno. ¿Y pesaban cuánto? Pesaban una barbaridad y todo, y entonces montábamos eso, ya finalmente iban en el camión, llegaban al sitio donde íbamos a hacer el corte láser y, oh, se ha dañado la máquina. Y entonces sí, tal vez después de unos 5 días llegue el repuesto y entonces tal vez podamos empezar en una semana. Y entonces todo eso a uno le volvía loco y decías, no puedo, yo no tengo una semana para perder. Cojan de nuevo todas esas planchas, vamos hacia el otro sitio. Transportar de nuevo todas las planchas hacia el otro sitio, llegar al otro sitio y darnos cuenta que no iba a funcionar lo del láser, que lo que se necesitaba era la pistola de agua. ¿Dónde hay la pistola de agua? Coger las planchas nuevamente, empacarlas otra vez. No, que claro que ya cuando uno lo ve ahí colgado parecería que era cuestión de Claro. jalar cada piecita y... Pero no, en el proceso hay unas historias inmensas que van sucediendo, ¿no? Francés, tú tienes una pregunta, ¿verdad? Gracias por contestar la pregunta. Sí, un poquito hablar un poco me trae a la memoria la historia de cómo se ha ido desarrollando el arte. Y siempre he estado como dependiendo de estos poderes privados, se puede decir, institucionales. Digo, ¿cuándo el arte va a ser realmente liberal y cuándo va a dejar de ser dependiente de las instituciones privadas, así como para organizar este tipo de, no sé si de concursos, no sé si esta dependencia de siempre de la empresa privada, ¿no? Y es como estar también acondicionados a sus gustos de pronto, parámetros. No sé cómo le ves tú. ¿Yo? Sí. Bueno, ahorita la verdad te digo que en estos 2 meses de encierro, creo que he pensado mucho qué es el arte y de qué nos sirve y qué estamos haciendo. Y la verdad me he dado cuenta y pienso que en este encierro nos hemos dado todos cuenta de lo importante que es que sigamos creando y que sigamos inventándonos cosas y descubriendo cómo va a ser. Yo creo que va a cambiar mucho, ¿no? Todo está cambiando y no sabemos mucho qué es lo que nos llega y viene. Pero de todas maneras pienso que tenemos que seguir adelante. Yo en este caso creo que estas experiencias sí abren unas muy buenas colaboraciones con instituciones privadas que absolutamente no dictan, sino que son curiosas y están abiertas a que el arte pueda aportar a estos espacios. O sea, yo creo que esto ha sido lo extraordinario, o sea, el estar abierto sin prejuicio de público o privado, sino estar ahí para hacer algo lo mejor que se pueda. Y la empresa privada en este caso tenía un capital que la empresa pública no tenía. Y en este momento sí lo veo como una opción, ¿no? En este caso, 7 artistas pudieron ganar $500 por presentar un proyecto y Paula tuvo un encargo con un monto que yo establecí, o sea, yo hice esta propuesta, yo un poco le dije a la empresa para crear una estructura de este tamaño, necesitamos por lo menos este presupuesto, entonces es también no exigirle de más, sino intentar de hacer una convocatoria que permita a los artistas tener una remuneración por lo que realmente hacen, ¿no? Sí, eso me parece que es súper interesante, ¿no? Exacto, o sea, entonces en ese sentido veo que podría ser una salida y que sería tan hermoso que esto se contagie, ¿no? Y que se pueda transmitir a otras constructoras. Bueno, venimos de un momento de boom edilicio, ¿no? En donde se construyeron tantos edificios y uno se pregunta qué pusieron, ¿no? En los lobbies de estos edificios.
quizás, claro, intervinieron decoradoras, pero nosotros qué papel podemos tener, no en términos de decoración, de Claro. ninguna manera, sino, ¿no? El Sí, sí, campo al cual nos pertenece, ¿no? sí, eso me parece que es súper interesante, ¿no? El no a veces dejar de determinar por lo que muchas de las veces cierto tipo de instituciones te puntualizan lo que tiene que ser, ¿no? En todo caso, en este punto se podría decir que hay una especie de mediación entre tú y la institución y el artista para que no se determine lo que ellos quieren, ¿no? Y no se caiga en esta nota muy decorativista que de pronto que termina siendo más bien una cosa muy retiniana, ¿no? Que es muy diferente al caso de Paula, ¿no? Que es un trabajo muy elaborado con una factura impresionante, que sí deja bastante que decir, ¿no? Y eso es lo chévere. Y felicitaciones, Paula. Algún rato para ir a ver qué Sí, sensaciones crea. este edificio queda en la calle Las Hiedras y Granados. Eh, entonces, cuando uno va por la 6 de diciembre, el rato que llegas a la Granados, miras hacia el este y es la primera paralela a la 6 de diciembre y ahí se ve el edificio de Quivida. Y yo creo que está abierto al público. Entonces, finalmente entras por la puerta y hay como observar lo que se encuentra ahí. Ahora, el edificio también es muy bonito y muy interesante, ¿no? El entender cómo estos arquitectos hicieron todo este sistema tan contemporáneo, digo yo, de... Claro, claro, eso también es muy importante, ¿no? Que si haya una apertura al público para poder conocer también, ¿no? Porque muchas de las veces esto de que es privado, a veces como que sí, un poco comienzan a tener diferencias, ¿no? Con ciertos públicos, ¿no? No, creo que la puerta está absolutamente abierta siempre ahí. Tú como cliente puedes entrar a preguntar, qué sé yo, algo de Quivida y entras y te sientas en el lobby y ahí vas a observar el móvil que se mueve encima de tu cabeza. Muchas gracias. De nada. Y no, yo en realidad agradezco mucho a estas empresas por su apertura, ¿no? De verdad, y ha sido muy bonita la relación. Este Sí, rol de mediador a mí me pareció, quizás porque tiene esta naturaleza educativa, ¿no? En donde explico a los artistas cómo funcionan las mentes de los empresarios, a los empresarios cómo funcionan las mentes de los artistas. Yo más lo veo como un desafío. En este sentido, yo sí pienso que hay que colaborar. Público y privado deben romper las barreras y deben pensar cómo poder funcionar bien, cómo poder hacer cosas como esta, como esta obra de Paula, que verdaderamente no tuvo, o sea, el límite fue lo arquitectónico, pero no fue la mente del empresario, fue el elemento arquitectónico, pero cuando pensamos en una obra de arte público, siempre hay un límite arquitectónico o espacial, ¿no? Cuando se piensa en un monumento o una escultura pública, pues haces todas las reflexiones que hizo Paula, ¿no? De lo que puedes hacer, de cómo se ve, de cómo interviene, de... Ujú. Yo creo que sí se han contagiado un poco algunos arquitectos. Qué bien. Sí, me da la idea de que está funcionando. Espero que pronto estas cosas empiecen a fluir. Más comunes, ¿no? Exacto. Ajá. Ojalá, ojalá, chicos. Bueno, también yo siempre intenté como de involucrar en estas convocatorias a gente de larga trayectoria, artistas de larga trayectoria, mediana, corta. Yo entiendo que son muy complejos, ¿no? Entonces que quizás uno de corta no habría absolutamente podido resolver un trabajo así, pero siempre la idea es un poco involucrar a distintas generaciones en estos proyectos. Sí. Los más jóvenes no están tan acostumbrados a estos tipos de trabajo con el sector privado, que fue, por otro lado, bastante común en otros momentos históricos aquí en el país. Entonces hay que también rescatar a una posibilidad que es esta, ¿no? Ujú. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podemos agradecer mucho a Paula por este encuentro. Creo que a todos nos interesó muchísimo escucharte. Gracias también, y ha sido muy divertido como contar, porque eso también me hace a mí recordar lo que fue. Han pasado 2 años y
y creo que había olvidado como muchos de los procesos y fue importante. Ajá. Sí, 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 sí. Y se aprende mucho de estos procesos. No solo tú, no, sino a escucharte se aprende mucho. Yo creo que los chicos hoy aprendieron muchísimo sobre lo que deben tener controlado desde un inicio, ¿no? Y lo que le falta por hacer. Sí, tener en cuenta todos los puntos. Ajá. Ujú. Muy bien. Entonces, bueno. Gracias también, qué gusto. Ojalá nos vemos pronto otra vez en vivo y en directo. Ojalá. Claro, el día de mañana vamos a tener otra aula abierta, siempre de la clase de curaduría. Será con Paulina León, que nos va a hablar de gestión de exposiciones. Ah, qué chévere. Y yo también puedo asistir, ¿no es cierto? Claro que sí. Es Ya. una aula abierta y será siempre a las 4:30. Ok. Bueno, muchas gracias con todos. Gracias, gracias, Paula. Gracias. chao a todos. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao. gracias. Muchas Muchas gracias. Chao a todos. Chao. Hasta luego a todos, que les vaya bien. Gracias. Felicitaciones, Paula. Gracias. Bueno, gracias. Gracias, Paula. Buenas tardes. Chao, chao.